Hola, bienvenidos a nuestro canal Terror sin Límites. Desde tiempos ancestrales, las historias de brujas han aterrorizado a generaciones. Mujeres misteriosas, dueñas de poderes sobrenaturales, capaces de invocar fuerzas oscuras y desatar maldiciones inimaginables. En lo profundo de los bosques, donde la luz nunca llega, habitan estos seres en sombras, practicando rituales que desafían las leyes de la naturaleza. ¿Pero son solo cuentos? ¿O quizás esas brujas aún caminan entre nosotros? En este vídeo, te llevaré a un mundo donde la magia negra y el terror se entrelazan. Prepárate, porque las historias que estás a punto de escuchar podrían no ser solo mitos, sino ocurrir realmente. Adam García temblaba cada vez que recordaba los escalofriantes eventos que ocurrieron en aquel sombrío bosque, donde los susurros del viento parecían llevar secretos malditos. Una noche nublada, cuando la luna apenas lograba penetrar las densas nubes que cubrían el cielo, Adam se adentró en el bosque. Los árboles, retorcidos como almas atrapadas en tormento eterno, lo rodeaban, y el crujir de las ramas bajo sus pies resonaba con un eco de inquietud. Fue entonces cuando la vio por primera vez. Una figura oscura y encorvada que emergió de entre los árboles. Su cabello largo y enmarañado caía sobre un rostro demacrado, ocultando sus ojos. Vestía harapos y portaba un bastón retorcido que parecía ser parte de su ser. El corazón de Adam latía con fuerza mientras la mujer avanzaba hacia él con pasos lentos pero deliberados. Un escalofrío recorrió su columna vertebral, como si estuviera siendo observado por fuerzas sobrenaturales. Su presencia era opresiva, y Adam podía sentir su mirada incluso a través de su revuelta cabellera. Supo, en ese momento, que se trataba de una bruja. Sin decir una palabra, la bruja extendió una mano huesuda hacia él, revelando una extraña joya centelleante que emitía un fulgor inquietante. Adam sintió una mezcla de curiosidad y miedo, pero algo lo impulsó a tomar la joya. Apenas lo hizo, un torrente de imágenes aterradoras invadió su mente. Vio rituales oscuros, sacrificios macabros y una sed insaciable de poder. La bruja había sido consumida por la magia oscura, perdiendo su humanidad en busca de poder ilimitado. Ahora, su sed de venganza la atrapaba en un ciclo interminable de malevolencia. Intrigado por la misteriosa figura, Adam decidió investigar más sobre ella. Lo que descubrió fue aún más desgarrador. La bruja, en tiempos lejanos, había deseado ser madre. Había sido una mujer normal que soñaba con criar un hijo, pero tras años de intentos fallidos, la desesperación la llevó a la brujería. En su locura, escuchó sobre un antiguo ritual que le permitiría robar el alma de un niño para cumplir su retorcido deseo de maternidad. Un día, Adam, mientras exploraba los límites del bosque, escuchó el llanto de un bebé. Siguiendo el sonido, encontró una cabaña oculta entre los árboles retorcidos. Dentro, yacía un niño pequeño, solo y vulnerable. Pero no estuvo solo por mucho tiempo. La bruja emergió de las sombras, sus ojos hambrientos fijos en el niño, lista para llevar a cabo su macabro plan. Adam, con un coraje inesperado, tomó una rama y apuntó hacia la bruja, gritándole que se detuviera. La bruja lo miró con desprecio, pero su hechizo se rompió. El niño dejó de llorar, y la lucha de voluntades entre Adam y la bruja comenzó. Finalmente, la bruja, frustrada, se desvaneció en una bruma oscura, dejando a Adam con el niño en brazos. Decidido a encontrar a los padres del niño, Adam recorrió pueblos cercanos en busca de respuestas. Finalmente, en un pueblo remoto al borde del bosque, un anciano le contó la trágica historia de una familia de alquimistas que había vivido en el bosque. Tras perder a su hijo en un accidente, buscaron la ayuda de la bruja, pero cayeron en su trampa.
y la magia oscura los transformó en monstruos que vagaban eternamente por el bosque. A medida que Adam investigaba más, sentía la presencia de esos alquimistas errantes, cuyos lamentos resonaban en el viento. Cada vez que se adentraba en el bosque, las sombras parecían seguirlo, y la paranoia comenzó a apoderarse de él. Un día, mientras inspeccionaba la cabaña donde había encontrado al niño, Adam halló una fotografía antigua de los alquimistas y su hijo. Sus sonrisas eran forzadas, y sus ojos reflejaban una tristeza profunda. Adam comenzó a dudar de su propia realidad. ¿Era el niño real, o solo una ilusión creada por la magia de la bruja? Con el tiempo, Adam regresó al bosque decidido a poner fin a la maldición. En un claro, encontró un altar de piedra rodeado de objetos inquietantes. La bruja apareció, riendo siniestramente, y le habló de cómo había jugado con su mente desde el principio, creando al niño como una trampa. Adam tuvo que tomar una decisión: liberar al niño de su trampa o unirse al reino de la bruja. Con determinación, decidió liberar al niño. Cerró los ojos, concentrándose en ese deseo, y una explosión de luz rompió el oscuro hechizo. La bruja desapareció, y el niño quedó en sus brazos, sereno. Aunque no sabía si el niño era real o producto de la magia, Adam lo cuidó como propio. Sin embargo, con el tiempo, el llanto del niño se volvió constante y penetrante. A pesar de todos sus intentos por consolarlo, nada funcionaba, y Adam comenzó a preguntarse si había tomado la decisión correcta. Con el consejo de una anciana sabia, Adam se conectó profundamente con el niño, tratando de comprender su dolor. Poco a poco, el llanto disminuyó, y aunque la maldición seguía siendo un misterio, sentía que ambos habían comenzado a sanar. Pero una noche, Adam despertó y descubrió que el niño había desaparecido. Desesperado, buscó por días, meses, incluso años, pero nunca volvió a encontrar al niño ni a la bruja. La familia Sánchez siempre había sido una familia común y corriente, o al menos eso era lo que pensaban sus vecinos. Tranquilos, amigables y dispuestos a ayudar a los demás, llevaban una vida aparentemente normal. Sin embargo, una maldición oscura los perseguía desde hace generaciones. Todo había comenzado muchos años atrás, cuando el abuelo de John Sánchez rompió un pacto con una bruja. En la colonia donde creció el abuelo de John, se corría el rumor de que una mujer practicaba la quiromancia. Las vecinas acudían a ella para que les leyera la mano y les revelara su futuro. Un día, el abuelo de John, por curiosidad, decidió visitarla. Antes de que la bruja comenzara a leerle la mano, él le advirtió que, si las predicciones no se cumplían, no le pagaría. La mujer aceptó, aunque se sintió ofendida por la desconfianza del joven. Para su sorpresa, todo lo que la bruja le había dicho se cumplió casi al pie de la letra. Sin embargo, el abuelo de John, terco y orgulloso, decidió no pagarle. La bruja lo advirtió: si no cumplía con su promesa, él y su descendencia pagarían las consecuencias. Pero el abuelo, confiado, la ignoró, creyendo que no habría repercusiones. Pronto descubriría lo equivocado que estaba. Días después de romper su promesa, el abuelo comenzó a escuchar ruidos extraños por la noche, como si alguien estuviera corriendo alrededor de la casa. Una noche, mientras intentaba dormir, escuchó golpes en la ventana. Cuando se acercó a ver, no vio a nadie. Sin embargo, una ráfaga de aire frío entró en la habitación, y detrás de la cortina apareció la figura de una mujer. Tenía el rostro lleno de cicatrices y unos ojos completamente negros. El abuelo de John sintió como el aire le faltaba mientras la figura lo observaba fijamente. Aunque intentó gritar, sus pulmones no respondían. Solo cuando la figura desapareció, pudo volver a respirar. El abuelo sabía entonces que aquello había sido obra de la bruja. Al día siguiente, salió desesperado en busca de la mujer para saldar su deuda. Pero ella ya no estaba. Preguntó a los vecinos, pero nadie sabía a dónde había ido. Parecía haberse desvanecido.
dejando tras de sí la sombra de una maldición que pronto empezaría a afectar a toda la familia. Con el paso de los años, el abuelo tuvo 4 hijos, y uno de ellos sería el padre de John. Aunque el abuelo intentó advertirles de la maldición, no pudieron evitar que la oscuridad los alcanzara. El padre de John trabajaba hasta tarde en un taller, y una noche, mientras escuchaba música en la radio, algo inexplicable sucedió. La radio se apagó sola, y cuando la volvió a encender, solo se escuchaba estática. De repente, una voz comenzó a hablar a través del ruido. Era la voz de una mujer que repetía lo mismo una y otra vez. Tu padre no ha pagado su deuda. Esa misma noche, un búho apareció en el techo del taller, observando al padre de John con ojos brillantes. Sabía que algo malo estaba ocurriendo, y que no había manera de escapar de la maldición. Desde entonces, comenzaron las pesadillas. Soñaba con una mujer de rostro desfigurado, que lo observaba desde la oscuridad, sin decir una palabra. Su vida se volvió un infierno, pero a pesar de todos sus intentos por resolver la situación, la bruja nunca volvió a aparecer. Años después, cuando John ya era adulto, su padre le contó toda la historia de la maldición familiar. Aunque en un principio John no le dio mucha importancia, todo cambió una noche en la que se quedó solo en casa. Mientras veía televisión, escuchó un fuerte ruido proveniente del piso de arriba. Al ir a investigar, no encontró nada fuera de lugar, pero cuando regresó a la sala, el televisor se había apagado solo. Lo encendió nuevamente, solo para escuchar otro ruido aún más fuerte. Subió las escaleras corriendo, y allí, en una de las ventanas, vio algo que lo paralizó. Un búho con ojos brillantes lo observaba desde el otro lado del cristal. John intentó ahuyentar al ave, pero cuando regresó con una escoba, el búho había desaparecido. De repente, los ruidos comenzaron a escucharse en el piso de abajo, y las luces de la cocina se encendían y apagaban solas. Desesperado, John intentó llamar a sus padres, pero justo cuando marcaba el número, el búho volvió a aparecer, esta vez dentro de la casa. Sus ojos brillantes parecían hipnotizar a John, quien no pudo moverse, paralizado por el miedo. Finalmente, el ave voló hacia una habitación oscura, transformándose en una figura humana. John, aún paralizado, vio cómo la figura se desvanecía en las sombras, dejando tras de sí una sensación de terror indescriptible. Cuando sus padres regresaron, encontraron a John pálido y asustado. Al día siguiente, descubrieron que la fotografía del abuelo, que siempre había estado colgada en la pared, había desaparecido misteriosamente. A partir de ese momento, extraños sucesos comenzaron a ocurrir en la casa. Ruidos en el sótano, luces que se apagaban y encendían sin explicación, y la sensación constante de que algo los observaba desde las sombras. La familia Sánchez sabía que la maldición aún los perseguía, y que la deuda con la bruja seguía sin saldarse. Pero ahora, con la muerte del abuelo, la bruja parecía haber regresado para cobrar su deuda de otra manera, y no dejaría a la familia en paz hasta que lo lograra. Esta es una historia que ocurrió hace varios años, aunque su protagonista, Sara García, no suele hablar mucho de ella. Aún no está segura de lo que realmente sucedió esa noche, y siempre que recuerda los detalles, siente una mezcla de incredulidad y temor. Sin embargo, lo compartió, dejando que cada uno juzgue por sí mismo. Sara había vivido toda su vida en San Miguel, un pequeño pueblo donde las leyendas de brujas formaban parte del folclore local. Los ancianos del lugar solían contar historias sobre brujas que vivían en lo alto del cerro y que, en ciertas temporadas, descendían por la noche en busca de niños pequeños. Según las leyendas, las madres del pueblo debían proteger sus hogares colocando veladoras, cruces de ocote y tijeras bendecidas con agua bendita en forma de cruz en las puertas y ventanas para evitar que se llevaran a sus hijos. A pesar de haber crecido escuchando esas historias, Sara nunca las había tomado en serio. Pensaba que eran solo cuentos para asustar a los niños y que se portaran bien. Incluso, en varias ocasiones, había visto pequeños puntos luminosos saltando sobre el cerro, pero siempre les había buscado una explicación lógica, negándose a creer que fueran brujas volando dentro de bolas de fuego, como afirmaban los viejos. Una noche,
Después de una fiesta en el pueblo, Sara decidió acompañar a una amiga a su casa. Alfredo, su primo, también los acompañaba. La casa de su amiga estaba en una ranchería cercana, a unos 15 minutos caminando desde el pueblo, atravesando un costado del Cerro de San Miguel. Aunque el camino estaba oscuro, ellos lo conocían bien y no sentían miedo. Después de dejar a su amiga en casa, Sara y Alfredo tomaron una vereda aledaña para regresar al pueblo. Esa vereda atravesaba una parte más densa del cerro, con árboles y vegetación más tupida. A pesar de estar más solitaria, era un atajo que les ahorraba tiempo. Caminaban tranquilamente, confiados en que nunca antes les había pasado nada en ese lugar, incluso en la oscuridad de la madrugada. Cuando ya iban por la mitad del camino, el silencio de la noche comenzó a envolverse en una sensación extraña. Solo se escuchaba el viento suave, el canto de los grillos y sus pasos sobre la gravilla. De repente, Alfredo se detuvo y señaló un punto luminoso en lo alto del cerro. Con los ojos muy abiertos, le dijo a Sara que era una bruja. Sara, acostumbrada a ver esas luces, no le prestó mucha atención. Pero Alfredo, notablemente asustado, insistió. Ya brincó. Ella lo miró con desdén, pensando que su primo era demasiado miedoso. Sin embargo, cuando se dio cuenta de que Alfredo no la seguía, se detuvo y, sin querer, volvió la vista hacia el cerro. Fue entonces cuando vio cómo ese pequeño punto de luz saltaba desde la cima hacia la mitad del cerro. Un escalofrío recorrió su cuerpo y, sin dudar, le gritó a Alfredo que corrieran. Pero Alfredo ya no estaba a su lado. El miedo la invadió al no obtener respuesta. Escuchó lo que parecían ser los pasos de su primo corriendo entre los árboles y luego un alarido desgarrador. Desesperada, lo llamó una y otra vez, pero solo encontró el silencio como respuesta. Entonces, volvió a mirar hacia el cerro. El punto de luz había saltado nuevamente, pero esta vez venía hacia ellos, bajando rápidamente en forma de una gran bola de fuego. El pánico se apoderó de Sara, quien echó a correr sin mirar atrás, sintiendo que su corazón estaba a punto de estallar. El camino, que normalmente tardaba unos minutos en recorrer, le pareció interminable. Cuando finalmente vio la entrada del huerto de capulines de su casa, respiró aliviada, pero su alivio duró poco. Detrás de ella, escuchó el fuerte impacto de algo que chocaba contra los árboles y el sonido de hojas quemándose. Sin pensarlo, Sara corrió aún más rápido, pero justo cuando estaba a punto de llegar a la casa, sintió un fuerte jalón en su cabello y un golpe en la espalda que la tiró al suelo. Intentó levantarse, pero sus piernas no respondían. En el suelo, frente a ella, vio algo que nunca podría olvidar. Unas patas cubiertas de fuego que se asemejaban más a las de un guajolote que a unas piernas humanas. Cerró los ojos y comenzó a rezar, sin atreverse a mirar. Todo su cuerpo temblaba mientras escuchaba el resoplido de algo ardiente cortando el aire a su alrededor. No supo cuánto tiempo permaneció allí tirada, rezando y esperando lo peor, hasta que el sonido del fuego desapareció y la oscuridad volvió a rodearla. Cuando por fin abrió los ojos, ya no había nada. Solo el olor a chamuscado quedaba en el aire. Con gran esfuerzo, se levantó y corrió hacia la casa, donde su padre, al verla entrar cubierta de lodo y en estado de shock, le preguntó qué le había sucedido. Aunque al principio no le creyó, finalmente notó el terror en su rostro y decidió ayudarla. Juntos, junto con sus hermanos, salieron a buscar a Alfredo. Al llegar al huerto, encontraron hojas quemadas esparcidas por el suelo y uno de los árboles más grandes con las ramas destrozadas en la parte superior. El olor a quemado era insoportable. Después de varias horas de búsqueda, encontraron a Alfredo en el fondo de una barranca. Estaba cubierto de arañazos y heridas, con quemaduras en el pecho que le dejaron cicatrices permanentes. Aunque se recuperó físicamente, nunca quiso hablar sobre lo que había vivido aquella noche. A pesar de que Sara le contó lo que ella había experimentado, Alfredo simplemente bajó la mirada, sin decir una palabra, pero el miedo en sus ojos revelaba que él también había visto algo más allá de la comprensión. Sara sabía que Alfredo no había olvidado lo que ocurrió aquella noche, pero ambos prefirieron no hablar más del tema, temerosos de recordar el horror que vivieron en el Cerro de San Miguel.
Si te han gustado estas 3 historias reales sobre brujas, y quieres seguir estando al día de próximos terrores que te quitarán el sueño, suscríbete a nuestro canal y apoya este vídeo con un like. Gracias por su atención y hasta la próxima.